tener una vida santa y, Señor, tener proyecciones que, Señor, salen de tu palabra. Y ruego que tu cuerpo esta mañana sea desafiado, tal como ha sido, Señor, un desafío para mí venir esta mañana y poder presentar a mis hermanos lo que tú me has guiado a hacer. Encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Uno de los hábitos que yo he tenido siempre ha sido el de comprar libros, más aún cuando estaba todavía en estudios internado, pues llegó a ser mi biblioteca un poco voluminosa. Hoy en día quizás los volúmenes de los libros están ya más en la computadora, ¿no? Ahora se llama la biblioteca electrónica. Pero bueno, pero en los tiempos cuando comprábamos los volúmenes por separado, ¿no? Cuando estábamos todavía estudiantes, recuerdo los volúmenes más largos o más grandes eran los que tenían que ver con el estudio del griego y del hebreo y todo lo demás, pues y eran carísimos. Recuerdo que el concuñado de Papá Heriberto me regaló su Biblia en griego que él enseñaba cuando estaba enseñando en Wheaton. Ya pasó la presencia del Señor. Hoy en día quizás algunos de ustedes todavía tienen ese hábito de comprar libros y en buena hora que exista ello. Y mucho de las motivaciones para comprar los libros está asociado obviamente al interés que uno pueda tener. Me hizo recordar a este hermano que estaba yendo en camino a Metrón y lo encuentra otro, Metrón. Pero se va a comprar Metrón y le encuentra otro hermano que ya encontró un libro y le dice, ¿cómo se titula tu libro? Y el libro decía, ¿cómo solucionar el 50% de sus problemas? Eso fue el libro que había comprado el hermano. Y el hermano le dice, si tú quieres resolver el 100% de tus problemas, tienes que leerle 2 veces. Y eso me hizo recordar a esta pareja que un día la esposa le dice al esposo, Felipe, no hay ningún Felipe aquí, ¿no? Y Felipe le responde, ¿cómo se titulaba el libro? ¿Cómo vivir hasta los 100 años? Y Felipe responde, no, lo he tirado a la basura porque tu mamá lo estaba leyendo. Ese estereotipo hacia las suegras está en todo lugar. Pero estaba meditando, ¿no? ¿Qué expectativas tiene uno cuando se pega frente a un libro para leerlo y detenidamente? Yo deseo crear en ustedes expectativa para lo que vamos a empezar a estudiar. Y esa expectativa es muy fuerte porque quisiera que ustedes consideren los diferentes temas que voy a tratar o vamos a tratar a partir de aquí a través de este libro. Una de las expectativas que me gustaría decirles es que les vamos a desafiar a brillar. No a brillar como las estrellas de Hollywood, pero a brillar con la luz de Cristo y a través de la palabra de Dios. Vamos a notar a través de este libro que vamos a ver a un pueblo que está hundido en un mundo de oscuridad, está rodeado por el enemigo. Es como alguien que dijo por allí, el enemigo está al frente, el enemigo está atrás, el enemigo está a la derecha, a la izquierda, está arriba, abajo. Ajá, ya no se pueden escapar. De esa manera vamos a vernos nosotros introducidos en este libro. Vamos a tener la oportunidad de brillar para el Señor. Otra de las observaciones que vamos a ver en cuanto a estudiar este libro, y recuerden que estoy tratando de que ustedes hagan un hábito de venir a las 10 de la mañana y luego continuar el estudio de este libro. Les vamos a desafiar a que ustedes brillen para el Señor. También les vamos a desafiar por medio de este libro a que ustedes entiendan la realidad de lo que fue
ese periodo llamado de silencio, algunos lo llaman el periodo intertestamentario, entre Malaquías y Mateo. Acaba Malaquías, los persas estaban en el poder mundial. Y comienza Mateo, los romanos están en el poder mundial. ¿Qué ha ocurrido en ese segmento de más o menos 400 años? Lo vamos a ver en este libro. Y seguro los que están dentro de la historia están allí ya preparándose para venir. Y los que no les gusta la historia dirán, Pero hay más cosas. Vamos a tener la oportunidad de brillar para el Señor, para también entretener lo que ocurrió entre Malaquías y Mateo, pero también vamos a poder notar que por medio de este libro vamos a tomar la decisión de ser jóvenes con decisión. Y me incluyo en ello, porque viejos no son los que son por edad, sino porque se sienten de esa manera. Me siento joven, Papá Heriberto, a los 80 y tantos años, todavía sentía esa juventud, el vigor por dentro. Y yo quiero, mis hermanos, que nosotros captemos la juventud de nuestra fe. La juventud de nuestra fe nos llama a brillar para el Señor, a saber lo que la historia dice por medio de la palabra de Dios. Y deseo que ustedes recuerden, y sobre todo habrá sido los jóvenes cronológicamente hablando, quiero decirles de que es posible ser un joven y a pesar de la presión de grupo, sobresalir como una raza distinta para el Señor. Y Acuña no me ha dicho que diga eso tampoco. Pero somos una raza distinta en comparación al mundo por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y como jóvenes podemos hacer eso ahora. No llegar a los 80 o 90 para recién decir, ya quiero vivir para el Señor. Quiero recién darle mi tiempo. Vamos a ver por medio de este libro que un joven puede ser un joven de decisión en su adolescencia. También vamos a ver a través de este libro que vamos a encontrar el buen sentido y el sentido equilibrado de lo que es la profecía. Algunos hermanos son profeciafobios. En otras palabras, no, la profecía, todo el mundo está hablando de la profecía. A mí háblame más de la vida cristiana, del crecimiento del creyente y todo lo demás. No, todo lo que es profecía, al final las cosas se van a dar como Dios quiere y ahí se acabó. Y quiero decirles que el 30% de la Biblia es profecía. La Biblia es la receta de Dios para nuestra vida. Imagínense que si no estamos tomando 30% de la receta, ¿cuántos de ustedes solamente toman su receta en el 70%? Lo que estoy tratando de decir es que la profecía ha sido dada para que tú y yo lo entendamos, lo estudiemos y confiemos en el Señor. Entonces vamos a ver que por medio de este libro vamos a desechar la profeciafobia, pero también vamos a desechar la profecía manía. Aquellos que solamente quieren hablar de los temas proféticos. Ya viene el anticristo, ya viene la tribulación y todo lo demás. Elon Musk es el anticristo. No, Trump es el anticristo. No, de repente Pedro aquí en el Perú ha sido, aunque dice que está en la cárcel, ya no puede ser ya. Entonces vamos a ver por medio de este libro que el Señor nos llama a tener un equilibrio en cuanto a los temas proféticos. También por medio de este libro nos va a ayudar a entender un poquito más sobre el mundo invisible. ¿Se han dado cuenta que hay una fijación? Hay una fijación del mundo por las cosas espirituales, por aquellas cosas que no se pueden explicar físicamente y siempre están recurriendo, tristemente, a los hechiceros, a los brujos, a los que leen las cartas y todo lo demás. Y hay una mentalidad, hay una costumbre muy sincretista, muy paganista, hasta entre medio de nosotros. No sería ingenuo en decir que algunos hasta están tentados o de repente se están chequeando con brujos, hasta están leyendo sus horóscopos. Yo estoy seguro que hay algunos de ustedes que hasta sus horóscopos lo están leyendo hasta ahora. Y tú sabes que la palabra de Dios dice que no. Vamos a ver que por medio de la palabra de Dios, por medio de este libro,
vamos a entender un poco más sobre el mundo invisible. Vamos a conocer a dos personajes llamados, mejor no lo digo el nombre porque si no van a saber de qué libro les estoy hablando. El siguiente punto que me gustaría que consideremos, a través de este libro, vamos a agradecer a Dios por su palabra. Mis hermanos, cuando vi lo que el Señor tiene para nosotros a través de este libro, yo diría, wow, el que no llega a los pies de Cristo después de exponer este libro, ay de ti, porque lo que ocurre a través de este libro es tremendo. Había un hombre que desechaba la fe en Cristo, que desechaba la Biblia, se acercó a alguien y le dijo, preséntame un libro que yo pueda leer y que me diga realmente cómo son las cosas y ahí voy a creer. Y efectivamente este hombre se fue y leyó y se dio cuenta que todo lo que ocurrió en los primeros capítulos de este libro se cumplió al pie de la letra. Y cuando comparó la historia dijo, wow. ¿Y saben cómo se llama ese hombre? Ese hombre es Josh McDowell, algunos le conocen y tienen sus libros. Cuando él leyó este libro de la Biblia, él decidió entregar su vida a Cristo. Y les estoy dando ejemplos de hermanos quizás que no están en nuestra realidad, pero son vigentes, están vivos hoy en día. Otro es hoy día, bueno, y tampoco es una propaganda para que le guste el fútbol americano, pero hoy día es el supertazón que lo llaman. Pero el primer moreno afroamericano que ganó la supertazón es un creyente. Tony Dungy se llama. Y él entregó su vida a Cristo. ¿Saben por qué? Porque cuando leyó este libro se dio cuenta que la palabra de Dios es verdad. Que hay un Dios vivo, hay un Dios que está en control del mundo. Hay un Dios que domina la historia. Y él dijo, yo quiero ser parte de esto. También otra expectativa que quiero darles es de que por medio del estudio de este libro nos vamos a ubicar en la historia de Dios, en la narrativa, en la línea que sigue la historia propiamente de Dios. La historia universal no es nada más y nada menos que la historia de Dios. Y vamos a notar que en este libro vamos a poder ver también cómo es que la iglesia es vista. ¿Qué es la iglesia en el plan de Dios? Si Israel es el pueblo de Dios, ¿por qué es que hasta ahora estamos hablando más de Washington? Estamos hablando más de Lima. En otras palabras, Israel, imaginemos, si Israel es el pueblo de Dios, deberíamos siempre hablar de Israel. Sin embargo, Israel está en un segundo plano. ¿Por qué? Porque es que de Washington y de Trump vienen todas las historias, todas las noticias. Obviamente hay una hegemonía aquí. ¿Y qué tiene que ver con eso con nosotros? Pues tiene mucho que ver, hermanos. Y vamos a ver esto. Finalmente, por medio de este libro, quiero decirles que nos va a dar consolación. Consolación en medio de tanta incertidumbre mundial. Entenderemos mejor este concepto que la Biblia, por medio del evangelista Lucas, dice lo siguiente: el tiempo de los gentiles. Y eso vamos a entender también. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? Nos va a ayudar a entender, porque tú y yo, la mayoría de nosotros somos gentiles. Escasamente habrá alguien aquí con un arraigo, una descendencia judía. El mundo de los gentiles está hoy en día en boga, está en hegemonía, está en poder y nos va a ayudar a entender esto. La incertidumbre que pueda ocurrir en este mundo lo vamos a entender por medio de este libro. ¿De qué libro los estoy hablando? Mantengan su dedito ahí en Génesis 12, en Génesis 12 y vayamos a Daniel capítulo 1. Efectivamente, vamos a hablar de aquí en adelante sobre el libro de Daniel. Mantengan su dedito allí en Génesis capítulo 12 porque vamos a volver a ello. Daniel capítulo 12 versículos 1 y 2 nada más. Dice la palabra de Dios. Daniel capítulo
1, versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios, en el tercer año del reinado de Joacim. Hermanos, nos ponemos de pie para hacer esta lectura. Ya están, parece ya con el calorcito un poco derritiéndose, ¿eh? Hay que pararse un poquito allí. A ver, dice la palabra de Dios, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Padre Santo, ayúdanos a entender esta porción y colócanos, Señor, como tus hijos en la línea de historia que tú tienes para nosotros. Anímanos, desafíanos, instruye nuestra mente para tener una vida que te agrada, Señor, en todo tiempo. En Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Tomen asiento, hermanos. La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando aquí en estos dos versículos? Quiero que ustedes noten allí y vamos a volver a leer estos versículos y tratar de dar apreciaciones significativas, históricas, por cierto, porque estos dos versículos van a ser el trampolín para que nosotros podamos entender lo demás. Dice en el año tercero del reinado de Joacim. ¿Quién fue Joacim? Joacim es el 29º rey del reino del sur que se llamaba Judá. Por eso dice en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá. Si había un reino del norte, había un conquistado, vapuleado y llevado como cautivos por los asirios. En ese reinado del reino del norte no había ningún rey bueno. Todos eran malos. Sin embargo, en el reino del sur, que duró un poquito más de 150 años, ahí sí hubieron por lo menos algunos reyes buenos. ¿Okay? Este Joacim era el 12º rey de los 20 reyes que tuvo el reino de Judá. Como les había dicho, el reino de Judá se separó del reino del norte. ¿Okay? Y el reino del sur llega hasta el año 586 antes de Cristo. El año 722, sus parientes del reino del norte fueron llevados cautivos por los asirios. Y debido a que habían ciertos reyes buenos en el reino del sur, ellos duraron un poquito más. Y algo interesante aquí, hermanos. El reino del norte e Israel, que tenía su capital Samaria, ellos tuvieron 9 dinastías de reyes. El reino del sur, Judá, solamente uno, de la casa de David. ¿Por qué? ¿De dónde vino el Señor Jesucristo? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ven, ustedes pueden ya apreciar la conexión profética. Y continúa diciendo, ¿no? Vino Nabucodonosor. Después de los asirios vienen los babilonios. Y uno de los reyes prominentes de los babilonios fue este hombre llamado Nabucodonosor. Vino a Jerusalén y la sitió. Y esto es lo que ocurrió en el año 586 antes de Cristo. Sus parientes ya habían sido llevados cautivos cerca de más de 150 años. Y ahora le toca su turno a este lugar en donde Daniel está, que se llama Judá, con su capital Jerusalén. Vienen los babilonios y los llevan cautivos. La pregunta que nosotros podríamos hacer es, ¿por qué Daniel está en medio de esta situación? ¿Y por qué les doy esos pequeños datos históricos? Pues que aquí hay mucho más. Para nosotros entender este libro de Daniel, vamos a tratar de mostrarles un plan de ruta. El porqué del libro,
El qué del libro y el cuándo del libro de Daniel. El por qué del libro de Daniel, el qué del libro de Daniel y el cuándo del libro de Daniel. Empecemos por el por qué del libro de Daniel. Quiero decirles que Daniel aquí, lo que está ocurriendo con él, es que Daniel está viendo las consecuencias de la desobediencia del pueblo de Dios. Eso es la observación mayor en cuanto a esta primera sección. El porqué del libro se encuentra con la respuesta de que Daniel está viendo las consecuencias de la desobediencia del pueblo de Dios. Daniel es un jovencito y él podría decir, pero yo no tengo culpa aquí. Señor, ¿qué parte tengo en esto? Que de pronto yo estoy siendo llevado cautivo. Daniel solamente tiene 15 añitos. Eso es lo que dicen los estudiosos. 15 años es solamente un adolescente. Y está viviendo allí por el año 600 antes de Jesucristo, cuando está escribiendo este libro. Daniel entonces está ahora siendo llevado, deportado a un pueblo que es de los babilonios, que está más o menos a 560 kilómetros de distancia de su tierra natal. Esto es casi exacto la distancia entre Trujillo y Lima. Toma más o menos 4 días y medio supuestamente caminar desde Trujillo hasta Lima. Son unos 560 kilómetros. Eso es la distancia a la cual él está siendo llevado. Y Daniel se presenta como el autor de este libro. Daniel es el autor de este libro. Pero lo que Daniel sabe y va entendiendo es lo siguiente. Cuando Daniel ve a los enemigos del pueblo de Dios, a los babilonios, sitiando a su pueblo, y finalmente Nabucodonosor dice, llévenme a lo mejorcito de este grupo, porque vamos a ver más adelante que ellos fueron deportados en 3 fases, y al comienzo se llevan lo mejor de lo mejor, a los más instruidos, a los más sabios, a los más importantes. Cuando los lleva a Babilonia. Y Daniel empieza a procesar. Y ahí es donde nosotros debemos ir a Génesis 12. Porque allí es donde vamos a empezar a entender el por qué Daniel está en medio de su pueblo y su pueblo está atravesando esta tremenda experiencia brutal por medio de los babilonios. En Génesis 12 vamos a notar allí en el versículo 1, notamos que la nación de Israel en la persona de Abraham es concedido promesas. La nación de Israel por medio de Abraham es concedido promesas. Fíjense en el versículo 1, la promesa está allí de que él va a recibir tierra. Él va a recibir una tierra. En la segunda parte del versículo 2 de Génesis 12 también nos menciona que va a recibir una descendencia. No solamente va a tener una tierra, pero también va a tener descendencia. Y también en el versículo 2, en la siguiente parte, nos dice que él va a ser bendecido entre todas las naciones y él va a ser de bendición a las naciones. Fíjense lo que dice el capítulo 12. Estos son promesas de Dios. Las promesas de Dios para el pueblo de Israel. Y Daniel es uno de estos judíos, es un hebreo. Y él recordará de que Dios había dicho que él iba a tener una tierra. Y de pronto ahora no están en la tierra. Que van a tener una descendencia, pero esa descendencia ahora está siendo llevado cautivo. Y que van a ser de bendición. No parecen ser de bendición, más bien están siendo de maldición porque los están avasallando y de una manera violenta. Entonces Daniel se pone a pensar y dice, pero Señor, nosotros hemos recibido promesas, algo ha ocurrido aquí. Si ustedes van un par de versículos, un par de páginas más bien diría, en el capítulo 15, noten que esta tierra es definida y definida claramente. 15, versículo 18. En el versículo 18, ustedes notan ahí que dice, a tu descendencia daré esta tierra. Fíjense, esa tierra que había sido prometido,
ahora es definido. ¿De qué manera? Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Eso es tremendo territorio. Y quiero decirles que hasta ahora, en los mejores días del reino de Israel, nunca llegó a esa magnitud de terreno. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber un día en el cual sí va a ocurrir y van a ocupar todo ese territorio. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en breve. La tierra es dada, la tierra es definida. La descendencia, lo dice en el versículo 5 del capítulo 15, dice, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Pero Daniel diría, pero aquí nos están matando. ¿Cómo es que nuestra descendencia va a poder crecer si estamos en medio de esta situación? Y también Daniel se da cuenta de las bendiciones que no están siendo de bendición, como les había dicho. Vemos entonces que Daniel está viendo que lo que está ocurriendo, ellos al estar lejos de su tierra natal, está conectado a las promesas de Dios. Está conectado a las promesas de Dios. Pero no solamente está conectado a las promesas de Dios, pero está conectado, está sellado con un pacto. Fíjense en el capítulo 15 otra vez. En el capítulo 15, versículos del 9 al 10 y luego en el versículo 18, ustedes pueden ver allí. La promesa que se dio en el capítulo 12 es ratificado por medio de un pacto en el capítulo 15. Y esa palabra para pacto significa cortar. Más bien yo diría que es matar para cortar, porque tú tienes que matar animales y luego cortarlos por la mitad en señal de ¿qué? De que tú los separas por ambos lados, la mitad de un animal por un lado y la otra mitad al otro lado. Y los que son los pactantes tienen que caminar por medio de esas mitades y repetían diciendo que así me ocurra a mí si es que no cumplo lo que estoy prometiendo ahora. Y lo interesante es que cuando se hace este pacto que está relacionado a las promesas, solamente Dios camina solito. Jehová Dios es el único que atraviesa por la mitad de esos animales muertos. Eso quiere decir que esto es un pacto unilateral. No dependía de Abraham, dependía solamente de Dios, de Jehová Dios. Y vemos, gracias. Mis hermanos, este pacto que ratifica las promesas significa lo siguiente. Significa que lo que Dios está haciendo para Israel es incondicional. No dependía de Israel para que tenga una tierra. No dependía de Israel para que tenga una gran descendencia. Y no dependía de Israel para que sea de bendición a las naciones. Dios dice, yo lo voy a cumplir. Entonces, ¿por qué ellos están desterrados? ¿Por qué están subyugados? ¿Por qué más bien están siendo de maldición? ¿Qué ha ocurrido aquí? Y eso nos lleva a considerar lo siguiente. Primero decimos que lo que Dios ha dicho al pueblo de Israel es incondicional, pero también notamos que lo que Dios ha dicho todavía no se ha cumplido a plenitud, o sea, es incompleto. De que un tiempo lo que Dios ha dicho se va a cumplir completamente. Es incondicional y por ahora todavía incompleto. Y eso nos va a traer al libro más adelante. Porque ahí vamos a ver cómo esa parte que todavía no se completa va a completarse. Y también vamos a recordarles que lo que Dios dice aquí es eterno. Nadie lo puede cambiar. Y nadie debería intentar cambiarlo. Fíjense que Dios está comprometido a cumplir con Israel, que va a tener su tierra, que va a tener descendientes, que va a ser de bendición. Tal es la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Jeremías. Vayamos a Jeremías capítulo 35. Jeremías 35. En el versículo 35 empezamos. Fíjese lo que dice Jeremías en referencia a estas promesas que fueron ratificadas con un pacto. Dice Jeremías:
Es el Señor quien provee el sol para alumbrar el día y la luna y las estrellas para alumbrar la noche. Y agita el mar y hace olas rugientes. Estoy leyendo de la NTV. De vez en cuando voy a la NTV. Su nombre es el Señor de los ejércitos celestiales. Y esto es lo que dice, versículo 36. Igual de improbable es que anule las leyes de la naturaleza como que rechace a mi pueblo Israel. Esto dice el Señor. Así como no se pueden medir los cielos ni explorar los fundamentos de la tierra, así tampoco consideraré echarlos fuera por las maldades que han hecho. Yo, el Señor, he hablado. En otras palabras, hace poco estaba predicando sobre la familia y la nación de Israel. Y una hermanita se me acercó al final y muy diplomáticamente y respetuosamente trató de decirme que yo estaba predicando mal. Porque ¿cómo es posible que yo haya dicho de que Dios todavía tiene sus ojos para Israel, considerando lo que Israel está haciendo en su punto de vista? Mis hermanos, si tú tienes algo contra el pueblo de Dios, más te vale que tú te quejes ante Dios, porque Él es el que dice esto, no yo. ¿Están en desobediencia? Sí. ¿Son incrédulos? Sí. Pero Dios dice, ¿qué dice aquí? Jeremías. Así como no se pueden medir los cielos ni explorar los fundamentos de la tierra, así tampoco consideraré echarlos fuera por las maldades que han hecho. Dios no depende del mundo, no depende de tus sentimientos, ni siquiera de las maldades que está haciendo Israel, porque seguro que hay muchas, están en incredulidad. Dios no va a rechazar sus promesas al pueblo de Israel, lo dice en su palabra. Y por lo tanto aquí vemos a un judío, a un hebreo, dice, pero Señor, estas son las promesas que nos han dado. Yo por lo menos soy un buen judío. ¿Qué ha pasado aquí? Y aquí viene lo que conocemos como el pacto mosaico. ¿Qué? El pacto mosaico, ¿por qué? Porque Daniel no está en la tierra. Su gente está siendo muerta y no está siendo de bendición. ¿Qué ha ocurrido con la promesa de Dios? Pensé que era incondicional. Pensé que era solamente todo esto se iba a dar en base a lo que Dios ha dicho. Y los judíos pensaban así. Sin embargo, se habían olvidado de lo que ellos mismos habían hecho. Éxodo capítulo 19. Vamos a Éxodo 19 allí. ¿Qué? ¿Siguen despiertos todavía? Éxodo 19 dice lo siguiente. Eso es lo que conocemos como el pacto mosaico. Y dice lo siguiente. Ahora bien, versículo 5. Si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán. Esta palabrita sí y ustedes serán es importante. Si me obedecen y cumplen mi pacto, ese es el pacto incondicional que tuvieron. Pero aquí hay una condición, lo que se va a mencionar. Si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Versículo 6 dice, ustedes serán. Otra vez, volvemos al sí. El sí es condicionante. Si le obedecen, ¿qué van a hacer? Van a ser la tierra preciosa de Dios entre las naciones. También dice versículo 6, ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Fíjense lo que está. Aquí el pacto mosaico no les está quitando a propósito el derecho a la tierra por promesa, pero más bien está poniendo una condición de que con tal que ustedes obedezcan, ustedes no van a ser sacados de esta tierra. Versículo 19, fíjense lo que dice. Capítulo 19, versículo 8 de Éxodo dice, y todo el pueblo respondió a una vez,
haremos todo lo que el Señor ha ordenado. En otras palabras, esto es de ustedes y la única forma de que ustedes no la van a poseer es si ustedes desobedecen. ¿Quieren salir de esta tierra? No. ¿Quieren quedarse siempre aquí? Sí. ¿Qué están dispuestos a hacer? Te vamos a obedecer. Pero recuerda, si desobedeces, vas a sufrir por ello. Eso es el pacto mosaico. No está diciendo que ellos no tienen la tierra. Tienen la tierra, pero debido a su vida, a su obediencia o desobediencia, mejor dicho, a Dios, es lo que está ocurriendo. Por eso es que cuando vamos a Deuteronomio 28, a ver, vamos a Deuteronomio ahora, vamos a ver lo que ocurre. Fíjense, en Deuteronomio 28 y 29 tenemos allí una lista de bendiciones para el pueblo, pero también hay una gran lista de maldiciones. Y esto es mucho antes de lo que Daniel está viviendo. Estamos retrocediendo al tiempo de Moisés. Fíjense en Deuteronomio 28, empezando en el versículo 17, dice lo siguiente: serán malditos tu cesta y el lugar donde amasas la harina. Serán malditos tus hijos y tus cosechas, y las crías de tus vacas, de tus ovejas, de tus animales. Fíjate, si tú desobedeces, tú vas a ser maldito en la misma tierra. No vas a prosperar. Pero lo peor viene en el versículo 49. Fíjense, Deuteronomio 28, 49. Desde un extremo de la tierra el Señor traerá contra ti a una nación lejana que te caerá encima como un buitre en picada. Daniel se pone a pensar y dice, estos son los babilonios. ¿Debido a qué? A la desobediencia del pueblo. Es una nación que habla un idioma que tú no comprendes. Versículo 50. Un pueblo cruel y feroz que no muestra respeto por los ancianos ni piedad por los niños. Versículo 51. Sus ejércitos devorarán tus animales y tus cultivos y tú quedarás destruido. No dejarán ninguna clase de grano, ni vino nuevo, ni aceite de oliva, ni terneros, ni corderos, y te morirás de hambre. Atacarán tus ciudades hasta derribar todas las murallas fortificadas de tu territorio. Estos muros en los que confiabas para protegerte, atacarán las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. El estado de sitio y la terrible aflicción del ataque enemigo serán tan insoportables que terminarás comiéndote la carne de tus propios hijos e hijas. Y esto ocurrió. Es un desastre, es una tragedia lo que va a ocurrir al pueblo. Y eso es lo que este quinceañero está viendo cuando esté en Babilonia. ¡Ay de nosotros! Lo que ha dicho el Señor se está cumpliendo. La promesa de Dios continúa, pero nosotros no hemos cumplido nuestra parte. Israel es la dueña de la tierra, pero para que reciba bendición y para que prospere, debe obedecer a lo que ellos mismos acordaron. No estamos hablando de ser dueño de la tierra. ¿Saben que ustedes uno puede ser dueño de algo y no gozarlo? ¿Cuántos tienen una tarjeta de crédito o una tarjeta de banco? ¿Cuánto tienes en tu tarjeta? ¿Cuánto tienes, Eder, en tu tarjeta? No me digas, seguro que son miles. Es un préstamo después. Pero ¿qué si Eder está chambeando todo el tiempo y nunca se acerca al cajero para sacar el dinero e invitarnos a comer, invitarnos al parque, invitarnos a salir? O sea, él puede ser dueño, pero no lo está disfrutando. Y eso es lo que está ocurriendo con los judíos. Ellos son dueños de la tierra por promesa incondicional, eterna de Dios, pero no lo disfrutan por su desobediencia. Y eso es lo que ve Daniel. Dice, no es posible que esto está ocurriendo. Daniel y su pueblo están sufriendo, mis hermanos, la disciplina de Dios, porque Dios los ama. Y aquí es la otra enseñanza en esta parte. El porqué del libro tiene que ver porque el pueblo de Dios está sufriendo las consecuencias de su desobediencia, aunque son dueños de la promesa de Dios. Sabemos que Dios al que ama, disciplina. Y son 70 años los que durará esta disciplina allí en Babilonia.
Es una vida completa. 70 años es la plenitud prácticamente. Muchos, quizás ni siquiera a los 70 vamos a llegar. Pero va a pasar toda una vida de alguien para que recién ellos vuelvan a la tierra otra vez. Y es difícil lo que va a ocurrir, porque ellos van a ser deportados primero en el año 605, la primera deportación. Y ahí es donde va Daniel, considerado uno de los mejorcitos de la gente allí. Daniel y sus amigos son llevados en el año 605. La segunda deportación ocurre en el año 597 y ahí Ezequiel, el profeta, es llevado también en exilio con otros 10,000 más. Y finalmente una tercera deportación y eso ya concluye todo y ahí derriban los muros, ahí destruyen el templo, eso es el año 586. Ahí es donde finalmente cuando el templo es destruido, que la gloria de Dios mismo sale del templo de Dios y Ezequiel lo menciona. Ezequiel, si ustedes quieren anotarlo eso allí, Ezequiel lo menciona porque allí es donde la misma gloria de Dios que se llama la Shekinah de Dios. Es increíble, o sea, los enemigos, Dios, tú estás permitiendo que tu propio templo sea destruido de tal manera tan vil, no lo puedo creer. La gloria de Dios saliendo, despidiéndose de estar en medio de ellos. ¿Por qué tenemos este libro? Porque nos muestra la lección de Dios a su pueblo, a un pueblo en desobediencia. Y cuando el autor de Hebreos, y Hebreos significa judíos, cuando el autor de Hebreos dice lo siguiente, en cuanto a la disciplina, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Mis hermanos, nosotros podemos tener la bendición de nuestra salvación intacta, nadie nos lo puede quitar, pero por la manera como tú vives, tú puedes sufrir consecuencias feas y terribles en tu vida. Me puse a pensar el otro día, vi a un hermano que sirvió por años en una congregación y al final tuvo un malestar tremendo en su hígado y terminó con una muerte terrible. Se llegó a enterar después que el hermano por años estuvo en pecado y un pecado con el cual luchó y pocos se dieron cuenta. Murió arrepentido, confesando. Y luego otro hermano me dijo, posiblemente lo que él tuvo en su vida fue la disciplina de Dios. Y eso es posible, hermanos. No quiero decir que toda enfermedad es producto de nuestra vida en pecado, pero hay algunos que sí contraemos grandes desafíos porque estamos ahora en este mismo momento algunos metidos en pecado. Nuestra vida está intacta, nuestra salvación es intacta. Hay creyentes que hacen cosas difíciles y feas, pero deberíamos nosotros pensar en esta gran lección que tenemos aquí por medio de Daniel. Entonces vemos el porqué del libro. Este libro nos hace ver que Daniel está viendo las consecuencias de la desobediencia del pueblo de Dios. Y el Señor desea que tú recuerdes sus promesas. Recuerda la promesa de Dios y recuerda las promesas que tú le hiciste a Él. ¿Te acuerdas cuando te bautizaste? Confesaste, voy a vivir como un hijo de Dios. Y por eso es que algunos no quieren bautizarse, porque tienen miedo de que el mundo los vea. Mira, él se ha bautizado y ha dicho tal, y mira cómo camina por allí ahora. En buena hora que sientas ese peso. Y por ello te digo, si has hecho una promesa al Señor, vívelo, dedícate, conságrate, sirve al Señor. Hay consecuencias. El Señor al que ama, el Señor castiga al que ama. La siguiente parte que vamos a ver aquí, el qué del libro. En esta parte del qué del libro vamos a notar que Daniel está recibiendo palabra de Dios por medio de la disciplina de Dios a su pueblo. Fíjense que Daniel está bajo la potestad, está bajo la opresión de estos reyes y ninguno de esos reyes son judíos. Se acabó esa parte donde ellos tenían un gobierno teocrático por medio de sus reyes aun cuando eran malos.
Ahora los que están gobernando son los que llamamos los gentiles. Y por ello decimos que a partir del año 586 antes de Cristo, cuando Judá con Jerusalén y donde está el templo, ahí es donde comienza aquellos que se llama el tiempo de los gentiles. Daniel vive aquí por medio de 4 gobernantes por lo menos: Nabucodonosor, Belsasar, Darío, Ciro. Son 4 gobernantes y representando aquí a las naciones de Babilonia y Persia. Y eso es el comienzo, mis hermanos, del tiempo de los gentiles, de los cuales tú y yo todavía somos parte. Haciendo un poquito ya de avance, pero por muchísimo tiempo, ahora llegamos al tiempo de los gentiles en cuanto a la supremacía en el mundo está por medio de Norteamérica. Y los judíos también se sujetan a lo que los gobernantes desde Washington y Norteamérica dicen. Hace poco se reunió el primer ministro judío con Trump. Están de patas. Y eso cuando ahora Trump ha llegado al sillón de la Casa Blanca, me está haciendo pensar y replantear mis pensamientos escatológicos. Porque recuerdan que él dijo que va a poner hasta una base ahí en Gaza, lo va a reconstruir. Y recuerdan lo que la palabra de Dios dice, que va a haber un tiempo cuando Israel va a ser rodeada completamente por sus enemigos. Pero si Estados Unidos tiene un pie allí en el mismo Gaza, te hace replantear tus pensamientos. Pero esos son nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son tales que debemos ir a la palabra de Dios. Entonces vemos aquí que se inaugura el tiempo de los gentiles a partir del año 586 antes de Cristo. Y con eso quiero decirles que Israel está en los tiempos de los gentiles. La iglesia está en los tiempos de los gentiles. Y solamente Dios sabe cuándo culminará el tiempo de los gentiles, y eso está asociado a la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, fíjense lo que dice Lucas 21, versículo 24, dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto lo dice el evangelista Lucas. Y luego Mateo 25, versículo 31 dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ya ven, el Señor Jesucristo viene y restaura otra vez los tiempos de Israel, acabando con el tiempo de los gentiles que comenzó en el año 586, justo en los tiempos cuando Daniel está viviendo. Entonces los ojos de Dios volverán otra vez a Israel. ¿Cuándo? Cuando recordamos los tiempos de la segunda venida. Como judíos, un judío debería añorar el fin de los gentiles. ¿Saben por qué? Porque allí Dios completará sus promesas claves a su pueblo. ¿De qué? De que iban a ocupar toda la tierra. ¿De qué? De que van a ser de bendición. Y aquí entra a tallar la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es el que ha traído bendición al mundo. Pero eso es hablando de la iglesia y lo vamos a poner en su contexto. Como judíos deberían añorar el fin de los gentiles porque significará que Dios completará su plan. Como creyentes en Cristo debemos añorar el fin de los gentiles. ¿Por qué? Porque significará que Dios gobernará este mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo a partir de esa tierra que Dios ha prometido a la nación de Israel. Y todos aquellos que anhelan esto son prometidos premios. Dice 2 de Timoteo 4:8: por lo demás, hermanos, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ora por el Señor para que vuelva. No hay ninguna señal, creemos, que debe ocurrir para que la segunda venida ocurra. Y eso lo vamos a explicar en breve. Daniel es una instrucción de Dios para el pueblo de Dios, Israel, pero también es de instrucción para nosotros mientras estamos peregrinando en esta vida, mis hermanos.
Y con ello quiero decirles cómo vamos a peregrinar en medio de un mundo oscuro. ¿Es posible? Claro que es posible. Y tenemos a 4 ejemplos allí. Ananías, Azarías, Misael y Daniel. Y su nombre de pila son, no me gusta decirlo, pero lo dice ahí. Sadrach, Mesach y Abednego. Y eso yo siempre los comparo con el Bad Bunny o el Daddy Yankee, o que tenían sus nombres, ya son seculares, mundanos, ¿no? Siempre me gusta llamarlos por su nombre original porque tienen el nombre de Dios allí. Es posible vivir en esta vida, en un mundo oscuro, porque esos jóvenes pudieron hacerlos y similarmente tú y yo también podemos hacerlo. Y esto nos hace pensar, ¿saben ustedes que el gran pasaje o los capítulos en los cuales hay otro idioma, aparte del hebreo y el griego que fue escrito en la Biblia, está aquí? En Daniel encontramos hebreo y arameo. En el capítulo 1 es hebreo. Desde el capítulo 8 hasta el 12 es hebreo. Sin embargo, entre el capítulo 2 y el capítulo 7 es arameo. ¿Y por qué, dirían algunos? ¿Por qué se introduce allí esta lengua que es el arameo? Yo quiero decirles que la razón por la que Daniel introduce allí el arameo es que está tratando de cómo Dios lidia con estos líderes gentiles, estos reyes paganos. Y Dios está intentando decir aquí, escuchen ustedes lo que les va a ocurrir a ustedes también. Y por eso lo abren arameo. ¿Por qué? Porque arameo era el idioma comercial. El arameo era el idioma, diríamos, internacional. Por ejemplo, si tú quieres que el resto del mundo sepa algo sobre ti, ponlo en el inglés, porque vas a llegar a más lugares. Similarmente, aquí Dios desea que todos los gentiles sepan que esto es lo que les va a ocurrir, capítulos 2 hasta el capítulo 7. Y aquí Él va, por medio de Daniel, a decir lo que va a ocurrir. Y luego del 8 al 12 es para el pueblo de Israel, porque ahí es donde Dios va a completar su plan hacia ellos. Y cuando nosotros tenemos esta revelación de Dios, al saber lo que Dios va a hacer, esto me encantó porque me hizo pensar. Cuando sabemos, cuando Dios revela a nosotros lo que va a ocurrir con el mundo, lo que va a ocurrir con estos gobernantes, los cuales realmente nos están frustrando, me doy cuenta que Dios quiere que yo tenga seguridad en medio de un mundo de volatilidad. Van a haber muchas ideologías, muchas políticas que vendrán, nuevas vendrán y otras se irán, pero el creyente permanece firme por la seguridad de la palabra de Dios. También vamos a tener tranquilidad en medio del caos. Muchos van a sucumbir al caos por el mareo del mundo, los colores, los sabores, la sensualidad y todo ello. Pero el creyente permanece firme, tal y cual Azarías, Misael, Daniel, tal y cual esos jóvenes lo hicieron, el creyente también puede. Porque el Señor nos revela por medio de su palabra. Daniel aquí está recibiendo revelación de Dios en medio de su disciplina. Si tienes un tiempo difícil en tu vida, más que seguro, Dios te está gritando para que tú aprendas algo por medio de ese tiempo de dificultad. Aún si es disciplina. Por esto queremos decir que Dios, por medio de su palabra, nos da autoridad en medio de un mundo de confusión. ¿Sabes dónde vas a encontrar tranquilidad? ¿Dónde vas a encontrar autoridad? ¿Dónde vas a encontrar seguridad? Por medio de la palabra de Dios. Y Dios nos habla por medio de Daniel. Por lo tanto, mi hermano, lee tu Biblia. Lee el libro de Daniel, estudia el libro de Daniel, estudia la Biblia, practica la Biblia. Agradece al Señor porque tiene su palabra de Dios. Y hay mucho más todavía y con eso vamos a concluir esta última parte. Mira, Daniel está recibiendo palabra de Dios en medio de la disciplina de Dios a su pueblo. Y aquí diríamos que deberíamos involucrarnos en los propósitos de Dios. Y cuando tenemos la palabra de Dios, tenemos seguridad, tenemos tranquilidad, tenemos confianza y por lo tanto podemos gozarnos aún en los tiempos de dificultad. Es bueno tener la palabra de Dios cerca para que podamos nosotros ser de sostén a aquellos que no lo tienen.
Y el libro de Daniel nos va a dar solidez en esta vida. Pero finalmente, el cuándo del libro, fíjense, el cuándo del libro, Daniel traza el orden de los acontecimientos en el cumplimiento de los planes de Dios. Y aquí rapidito, vamos a Daniel capítulo 9, versículos de 24 al 27. Dice aquí, miren el orden de eventos, es impresionante. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Se está hablando de la nación de Israel. Recuerden, el punto es la nación de Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. La nación fue dada promesas. Y luego dice, y sobre tu santa ciudad, en Jerusalén, allí es donde, ¿no? Jesús retornará un día. ¿Y qué va a ocurrir? Sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y señalar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En otras palabras, al culminar estas 70 semanas, que son 70 serie de años, cada semana son 7 años, y eso lo veremos más adelante. Al culminar esta serie de 70 semanas de años, va a haber la inauguración del ungido de Dios. Ahí está el plan de Dios, 70 semanas. Cada semana son un periodo de 7 años. Versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7. Eso es el primer segmento. Hay 3 segmentos. Hay un primer segmento y eso ocupa 7 semanas. Y eso tiene que ver con la reconstrucción. Desde que Nehemías recibe la ordenanza de que pueden ir y reconstruir, ahí es donde comienza y vemos ahí a esta primer segmento de 7 semanas. Pero luego viene 62 semanas de 7, dice luego, ¿no? Habrá 7 semanas y 62 semanas, dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo